Buenos días, iglesia. Espero que estén teniendo un tiempo muy especial en familia, escuchando, celebrando a Jesús hoy domingo. Quiero predicarles acerca de lo siguiente, y es bondad de Dios versus pandemia. Y la verdad es que estaba pensando ponerle algo como P de pandemia a esta predicación, pero ya entenderás por qué estaba pensando poner algo así. Sin embargo, bondad de Dios creo que le viene muy bien. Escucha lo que Dios tiene que hablarte. Dice así el Salmo 42, versículos 1 al 5. Dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Es esto lo que tal vez ha estado pasando por tu cabeza todo este tiempo? ¿Cuándo nuevamente volveré a levantar mis manos, a levantar mi voz, a aplaudir su santo nombre en la casa del Señor junto a mis otros hermanos? Esto es tal vez lo que tú has estado pasando, lo que tú has estado viviendo. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan desalentado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Cuándo nuevamente volveré a alabarle a mi Dios junto a mis otros hermanos? Y ¿sabes qué? En estos días de crisis, de malas noticias, de muertes, de enfermedades, de impotencia, de temores, de preguntas, de confusión, es en estos días que tal vez nuestra atención está hacia los noticieros, y en los noticieros vemos y escuchamos fatalidades que en estos días están sucediendo, y nos encontramos con tal vez noticias tristes con parientes en otras ciudades o en otros países, infectados o enfermos, o algunos recibiendo malas noticias como de muerte. Sabes, en estos días yo quiero llegar a tu corazón y a tu mente para recordarte algo. Hay bondad de Dios, hay misericordia de Dios. Hoy quisiera ayudarte a ti a que volvamos nuestra vista a una manera diferente de ver las cosas, y es a esa manera que te cautivó, a esa manera que te alentó en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación. Quiero recordarte que en los tiempos más difíciles hemos logrado las mejores cosas, y es que en tiempos difíciles y de crisis económica están a cargo de nuestro Dios. Los momentos duros están a cargo de Dios. Los momentos de prueba, ¿sabes qué? Aún así que tú puedas salir aprobado, el Señor está en control. A veces se nos olvida que Dios sigue sentado en su trono con poder y gran gloria. A veces se nos olvida que Dios sigue siendo Dios sanador, misericordioso, bondadoso, restaurador. A veces se nos olvida que Dios no ha perdido el control de absoluto de las cosas, y tu vida está en las manos de Dios. A veces se nos olvida que el Señor aún tiene el control de las cosas, aún parezcan difíciles, aún parezcan duras. El Señor aún tiene control de tu salud, aún tiene control de tus finanzas, aún tiene el control de tus hijos. Qué grande es la oportunidad que tenemos en tiempos duros de ver los atributos de Dios y ver el poder de Dios en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la turbulencia. Qué gran oportunidad que el creyente tiene, en vez de estar viendo que tal laboratorio en Rusia, en Inglaterra o en la China está desarrollando un medicamento o el otro. Nuestra esperanza debería volcarse una vez más a creerle a Dios, a creer que su mano de sanidad está sobre los enfermos, a creerle que su mano de poder está sobre sus hijos, en vez de estar ateniéndonos a un medicamento, a una esperanza, lo cual le digo que no está mal, que
usted tal vez vea, pero su esperanza no debe de estar puesta en un laboratorio. Su esperanza, la esperanza del creyente es Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando el pecado, cuando el mundo, cuando el hombre muestran su crueldad, muestran su ignorancia, muestran sus límites, como ahora están tan limitados los laboratorios, están tan limitados las farmacéuticas. ¿Sabe? Nuestro Dios, cuando esto sucede, cuando el hombre muestra su pecado, su inutilidad, su ignorancia, nuestro Dios muestra su bondad, nuestro Dios muestra su sabiduría, nuestro Dios muestra su protección. ¿Qué tal para ti es esto? ¿Qué tal para ti es saber que Dios muestra su protección, que Dios muestra su bondad, que Dios muestra su sabiduría? ¿Qué te parece a ti si vuelves tu vista, tus pensamientos, tu esperanza, tu confianza a nuestro Dios? ¿Qué te parece si hoy día tú tomas esa decisión? Quiero invitarte a que veamos la bondad de Dios en medio de la pandemia. Quiero invitarte a que veamos la misericordia de Dios, la abundancia de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, lo próximo que está Dios a ti en medio de esta situación. La verdad, ¿sabes qué? Es que en este tiempo yo he escuchado muchos lamentos. En este tiempo yo he escuchado muchas personas con dolor en sus corazones. Yo he escuchado a personas que me han dicho: pastor, estoy triste. Pero también quiero decirles que en este tiempo he escuchado gratitudes a Dios. He escuchado que personas se acercan y me dicen: pastor, no puedo creer cuán bien me está yendo en medio de esta tribulación. Y pastor, también he escuchado esto: pastor, aunque las cosas han ido mal, Dios nunca me ha desamparado. Y sabes, esta es una gran oportunidad para ti, creyente. Un hermano me dijo el otro día: pastor, no sé cuándo voy a abrir mi negocio una vez más, pero ¿sabes qué? Dios no me ha faltado. ¿Sabes qué, pastor? Dios ha sido bueno conmigo. Otro hermano me dijo: pastor, en este tiempo me ha ido mucho mejor que antes, y es por su misericordia. Otro hermano me dijo por ahí: increíblemente, pastor, en mi casa ni un estornudo he escuchado. ¿Y sabes por qué? Es porque la bondad de Dios está en tu vida, está en tu casa, está en favor a sus hijos en medio de la pandemia. A veces nos olvidamos de estas cosas. Nuestra mente se llena de limitaciones por cosas negativas que escuchamos en el internet, en el celular, en el televisor, y las noticias están llenas. Cambias de canal y una noticia es peor que otra, y otra noticia es peor que la última que escuchaste. Pero en medio de esta pandemia, sabes, yo quiero que a tu mente venga el recordar el poder que Dios tiene, la sabiduría que Dios tiene. Y aunque los laboratorios y todos se muestren inútiles, en Dios es todo posible. Dios es todo poder, Dios es toda gracia, Dios es toda misericordia. Cuando aprendemos a ver la intervención de Dios en tiempos difíciles, primero veremos su provisión. Pero tenemos que aprender a ver la intervención de Dios. A veces no vemos que Dios está interviniendo. Usted tiene que aprender a ver que Dios está interviniendo en medio de tiempos difíciles. Y lo primero que vamos a ver es su provisión. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. En tiempos de crisis, Dios proveyó un Elías. En tiempos de crisis, Dios proveyó un Elías. Elías era un profeta. Dios levanta personas a través de las cuales Dios nos hace saber que Él está allí. No es un profeta tal vez el que te lleva un mercado a tu casa y llena tu heladera. No es un profeta el que tal vez en su corazón siente y te regala algo de dinero para pasar estos tiempos de crisis. No es un profeta tal vez el que te llama y el que te manda un mensaje o el que te da una palabra de aliento
que no es tal vez un profeta, pero ¿sabes qué? Es el divino recurso que el Señor utiliza para alentarte a ti y para recordarte que en medio de la crisis Dios te está proveyendo. En medio de la crisis su provisión no ha escaseado. Cuando hay crisis usted puede ver la mano de Dios, la provisión de Dios, la provisión de nuestro Dios. Cuando hubo crisis, también dice en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 al 9, luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Un poderoso profeta y una humilde viuda viendo la provisión de nuestro Dios. En Primera de Reyes capítulo 17 versículos 14 al 15, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. La provisión de Dios no faltará. El Señor está ahí, y si no lo has podido ver, a lo mejor ese pancito que quedó del día anterior era la provisión del Señor para tu casa. A lo mejor ese poquito de arroz que no escaseaba ahí en tu casa era la provisión de Dios. A lo mejor esos huevitos que algún pariente te traía era la provisión de Dios. Y sabes, tú te estabas protestando y estabas quejándote y estabas lamentándote, pero gloria sea al Señor. Aunque a muchos se le despidieron de su trabajo, el Señor seguía y permitía que tu sueldo siga corriendo, porque esa era la provisión del Señor, y es la provisión del Señor para tu vida. Gloria a Dios tiene que decir ahí. Escriba amén ahí abajo, por favor, querido hermano. Dios está proveyendo para sus hijos. Aunque usted no lo vea, ahí el invisible está proveyendo para sus hijos. El hambre en el pueblo de Dios era tremendo. Te quiero contar otra historia. Era tremenda el hambre en el pueblo de Dios, tanto así que incluso la cabeza de un asno estaba siendo vendida en un precio exorbitante. Cuando aprendemos a ver la mano de Dios en tiempos difíciles, nosotros vamos a ver milagros. Es en estos días difíciles que nosotros vemos milagros de Dios. Lo que Dios hizo con el aceite y la harina con esta viuda fue un milagro. Mi esposa cocinaba todos los días. No teníamos microondas y hervíamos ahí, calentábamos la leche de la niña en la mañana, en la tarde, en la noche, y cocinábamos, y durante un año no se nos acabó el gas. No me diga que eso no es un milagro de Dios. Ese es un milagro de Dios. En Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 al 5 dice que sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad, y dijeron: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros: si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allí si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. El pueblo de Dios estaba pasando una guerra, estaban sufriendo de hambre, tanto así que la cabeza de un asno, como le dije hace un momento, costaba mucho dinero. Sin embargo, estos leprosos, Dios despierta el espíritu de uno de los leprosos para decir: estamos en una situación irremediable. Si nos metemos a la ciudad, nos apedrearán.
¿por qué no vamos al campamento de los sirios? Ellos pensaban, a lo mejor los sirios tienen misericordia. Luego en 2 de Reyes capítulo 7 versículo 6, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de los caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaban unos a otros: el rey de Israel, gloria a Dios, ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Sabes, querido hermano, estos eran tiempos duros, tiempos difíciles de hambre, pero el Señor hizo un milagro en medio de ellos. Se habían saciado los leprosos y dijeron: ¿por qué no guardamos la comida? Porque los leprosos llegaron a la ciudad, a ese lugar donde estaban acampando, y se metieron ahí. Al ver que no había nadie, entraron y los arameos habían huido, porque pensaba que Jehová de los ejércitos venía, y habían huido y dejaron sus provisiones, y los leprosos comieron hasta saciar sus estómagos y querían guardar la comida. Pero ¿sabes qué? Uno de ellos dijo: este es el día de buenas nuevas, y nosotros callamos. No puede ser posible. No estamos haciendo bien. Hay que ir a decirle al pueblo. Ese día, ¿sabes qué? Avisaron al pueblo, y Dios milagrosamente suplió alimento para todos. Ese fue un milagro de Dios. Dios sigue haciendo milagros hoy día, y de maneras misteriosas, y de maneras que tú no te podrás imaginar. El Señor proveerá. Alguien tiene que decir amén a esto. De una u otra manera, los recursos de Dios son insospechados, inalcanzables. Ni empieza, ¿sabes qué? Ni bien empieza tal vez a menguar sus ingresos, o usted a escuchar rumores de su trabajo, de que su trabajo se va a acabar, o que lo van a despedir, o la empresa en la que trabajaba se cerró. Usted no vea al problema, vea a la provisión de Dios. Vea a Dios y su bondad en medio de la crisis. Hay gente que está perdiendo un padre, una madre, un hijo, una hija, un tío, un abuelo. Pero usted también puede, en medio de ese dolor, ver a Dios y a su bondad en medio de la crisis, su provisión. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que nosotros somos muy enfocados, estamos tan enfocados en nosotros mismos, y yo pienso que esto debe de entristecer a Dios, porque sabiendo nosotros que Dios es un Dios rico y es un Dios bondadoso, estamos tan preocupados por lo que el mundo puede hacer. Estamos tan preocupados en que ya va a salir la vacuna, o el laboratorio tal está en la última fase, o cuándo me devolverán el trabajo a mí. Podrás gritar tú. Tal vez dirás: yo voy a ir a protestar, como muchos hoy están marchando aquí en Bolivia, saliendo a las calles irresponsablemente. Tal vez tú puedes decir: yo voy a ir a protestar a mi trabajo. A lo mejor les doy pena, a lo mejor les conmuevo el corazón a mis jefes. Pero en vez de ir a protestar o hacer alguna otra cosa, abraza la bondad de Dios hoy día, porque Dios es un Dios de milagros. Creo en Dios, creo en un Dios de milagros. Mi pregunta para ti es: ¿tú crees en ese Dios? Primero, protección. Primero, provisión. Segundo, protección. Segunda de Samuel capítulo
5, versículo 22 al 25 dice: pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Aquí vemos la protección de Dios. Los filisteos acampaban para atacar la ciudad de David, de la ciudad de Israel, y David le dice al Señor: ¿qué voy a hacer, Señor? El Señor le dice: vas a ir por aquí y subes por acá y rodeas el campamento, y yo voy a enviar a mis ejércitos. Yo creo que cuando oigas los ruidos como marchas, eso te va a indicar que soy yo. Por las copas de las balsameras, dice la versión Reina Valera, que en realidad son los álamos. Las balsameras o álamos eran unos árboles que destilaban goma. La palabra balsamera o álamo significa árbol que llora. Cuando oigas ese ruido de marcha sobre las balsameras, sobre los álamos, dice la Biblia que Jehová hirió el campamento de los filisteos. Ahora, eso no era cualquier cosa. Eso no era una suerte de esperanza nada más. Eso era el Señor Dios Todopoderoso con los ejércitos celestiales protegiendo a su pueblo. Mi pregunta para vos es: ¿tú crees que Dios no te va a proteger a ti? ¿Tú crees que Dios no podrá hacerte justicia a ti? ¿Tú crees que Dios no ve tu aflicción? ¿Tú crees que Dios no ve tu dolor? ¿Tú crees que Dios no es indiferente hacia tu quejar? Dios está atento y Él te quiere proteger, y derecha, izquierda, y delante, detrás, y arriba y abajo. El Señor te guarda. Eres su propiedad. Eres pueblo de Dios. Alguien tiene que decir amén. Diga amén, por favor, escriba amén. Yo creo que el Señor sigue vigente y que esa clase de milagros que hizo siguen vigentes hoy día, y está haciendo milagros en medio de su iglesia. Gloria a Dios. Dice Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 14 al 17: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Estoy en otra historia. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y yo te digo a ti, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado. Hay mucho de nuestro lado, que 1000 laboratorios, que 1000 medicinas. El médico de médicos, el sanador, el protector, el restaurador, el que nos salva, el que nos protege, el protector está con nosotros. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los cielos abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Wow! ¿Qué vio Giesi cuando abrió los ojos de la fe? Este siervo, ¿qué fue lo que vio? Sabes, fue algo increíblemente poderoso. Dios está interviniendo en medio de la crisis en esta historia. Y aquí en Cochabamba, Bolivia, o en cualquier parte del mundo en que tú te encuentres, yo quiero decirte hoy día: abre tus ojos de la fe,
para que puedas ver lo increíblemente y poderoso que es nuestro Dios. Así tú podrás ver que Dios sigue a cargo y su protección no ha menguado, su protección no se ha esfumado. Él está aquí con nosotros en favor tuyo y en favor mío. A veces nosotros solo vemos lo imposible de nuestra humanidad. A veces nosotros solo vemos lo negativo de nuestras circunstancias. A veces solo vemos los límites de la humanidad. Vemos los límites de los laboratorios y de los científicos y el tiempo. Pero yo quiero decirte hoy día, Dios sí puede. Dios sí puede. Esto debería traernos a nosotros una paz que sobrepasa entendimiento, una confianza en Él, y debería de huir de nuestra cabeza la psicosis y el pánico en medio de las dificultades. Cuando aprendamos a ver la bondad de Dios en tiempos inexplicables, veremos que cuando los incrédulos ven a un Dios malo, nosotros vemos a un Dios bueno. Que cuando los incrédulos ven a un Dios injusto, nosotros vemos a un Dios justo. Que cuando ellos ven a un Dios lejano, nosotros vemos a un Dios cercano. Y ese es mi tercer punto. Antes de eso quiero leerle lo que dicen los impíos. Los impíos dicen: ¿dónde está tu Dios? En el Salmo capítulo 42 versículo 3. Día y noche no me alimento de lágrimas, mientras mis enemigos se burlaban continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está el Dios tuyo? Y es muchas veces lo que la gente impía y lo que los amigos se burlescamente, la gente que saben que nosotros somos hombres y mujeres de fe, que creemos en el Señor: ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te está yendo. Pero yo quiero decirte y responderte a ti esto: próximo, provisión, protección, próximo, cercano está nuestro Dios. Job capítulo 42 versículos 1 y 2 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba, miren lo que dice aquí, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cercano está el Señor. Nadie en estas circunstancias como las de Job tiene, nadie en este lugar, nadie que me está escuchando, nadie ha pasado por estas circunstancias por las que Job pasó y está en la condición en la que Job estuvo. A Job se le murieron sus hijos, una casa se les cayó encima, a Job le robaron en un día todas sus posesiones, a Job le vino una enfermedad incurable llena de dolor, y luego su esposa se burló de él y lo dejó, y a Job lo atormentaban espantosos demonios en la noche. No tenía descanso en ningún momento de su vida, pero cuando él aprendió a ver a Dios y a ver su bondad, y dijo: eran cosas demasiado maravillosas las que no había visto, eran cosas, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ven tu bondad, ven tu provisión, ven tu gracia, ven tu sustento, ven tu protección, ven que estás próximo, que estás cercano a mí, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. Grítalo ahí: ahora mis ojos te ven, ahora yo te estoy viendo a ti, Señor. Veo tu mano de protección, veo tu mano de provisión, veo tu mano sustentándome, Dios mío. Gracias. Asaf en el Salmo 73, él hablaba y reflexionaba porque él veía que los impíos prosperaban mientras él estaba en pobreza. Él veía que a los malos le iba bien
y a él que buscaba hacer el bien le iba mal. En vano soy creyente, tú dirás, o habrás dicho en estos pasados días. En vano yo recurro a la oración, en vano yo le llamo al pastor o busco consejo, en vano yo soy un creyente, en vano, en vano. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que en el Salmo 73 Asaf entendió esto que tú tienes que entender. Versículo 23 del capítulo 73. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Alguien diga amén, escriba amén por favor ahí. O diga gloria a Dios, escriba gloria a Dios. ¿A quién tengo en el cielo?, dijo Asaf, después de haberse amargado, después de haber protestado, después de haberse portado mal al principio, no viendo la mano de Dios. Él dice después, cuando ya reconoce el versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, Señor. Y sabes, hoy día la iglesia tiene que decir estas palabras. Hoy día usted que me escucha tiene que decir estas palabras. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Alguien grite amén, alguien grite amén, alguien grite amén. Como quisiera tenerlos aquí y escuchar con usted y gritar amén, hermano. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejen de ti. Escuche estas palabras. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré sus maravillas, las maravillas que haces. Cuando aprendemos a ver a Dios en tiempos inexplicables, vamos a ver a un Dios cercano. Vamos a ver a un Dios que nos provisiona, que nos protege y que está próximo, cerquita de nosotros. Los malos dirán: ¿dónde está tu Dios? Y yo les gritaré: mi Dios está cercano. Bondad de Dios versus pandemia. Bondad de Dios versus pandemia. ¿Qué te parece a ti? Ora conmigo. Padre Santo, pongo en tus manos esta palabra y te pido que me cambies, me transformes y me renueves y me ayudes, por favor. Yo te amo a ti y yo sé que tú me amas a mí, y esta situación no va a aplacar la pasión que yo tengo por ti. ¿A quién tengo yo sino solo a ti? Ayúdame a reflexionar y a cambiar, Señor, porque necesito cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Recuerda, se han cerrado los templos, pero no las iglesias, porque la iglesia la hacemos todos nosotros cuando nos juntamos. Dios te bendiga.